Como mencioné en la primera parte, durante la expansión de Lyra, aterrizaron y se instalaron en el planeta Tierra. También una colonia de taigietanas procedentes de las Pléyades, donde allí convivían en cooperación y en paz con los lirianos. Esa base taigietana estaba en un continente hoy desaparecido llamado Oceana, y la base o colonia se llamaba Lemuria. Más tarde llegaron de nuevo los reptiles invasores, también a la Tierra, huyendo de la Federación Galáctica que los andaba persiguiendo, después de la gran batalla que se conoce como la Primera Guerra Antigua por parte de los investigadores de alienígenas ancestrales, donde la civilización colona liriana fue invadida y se usaron armas nucleares en su contra. Por eso hay vestigios de radioactividad ionizante de grado de bombas en lugares como Pakistán. Durante este conflicto, Lemuria no sucumbió ante los invasores y se convirtió en una zona de resistencia a la invasión reptil. Los reptiles redaron a los lirianos y los esclavizaron intentando alterarlos genéticamente para alejar su conexión con la fuente. Los niños fueron separados de los adultos y usados para crianza, donde los bebés recién nacidos eran separados de sus madres al nacer. Estos recién nacidos de las primeras pruebas genéticas y modificables, conforme iban creciendo, iban siendo adoctrinados con enseñanza reptil. Estas primeras modificaciones genéticas no les dio a los reptiles el resultado que ellos querían, puesto que eran originalmente tan conectados con la fuente que no conseguían adoctrinarlos. Así que los adultos lirianos originales fueron sacrificados y comidos, quedando solo los niños para empezar una nueva raza de esclavos. Así que estas primeras modificaciones genéticas eran la raza adámica. En el Antiguo Testamento se lee como que era una persona que se llamaba Adán, pero lo que realmente significaba era una raza, la primera raza creada y modificada por los reptiles, que eran científicos y genetistas. Por lo tanto, Adán significa una raza, un pueblo, pero no un solo individuo. El problema que les surgió con la raza adámica es que las hembras o mujeres no se podían reproducir normalmente y las intentaron modificar más genéticamente, por lo que los adanes se acabaron convirtiendo en otra raza o fueron clasificados como otra raza, las Evas, pero seguían, como he dicho, siendo las mujeres de la raza adámica. Y aquí hago un inciso. Como podéis deducir fácilmente, las siglas ADN y Adán significan lo mismo, puesto que es el lenguaje que contiene la información de todo lo que somos, memorias ancestrales biológicas, códigos que se transmiten de generación en generación, literalmente el principio estructural del ser humano. Adán viene del hebreo Adama, tierra, barro o materia. Y Eva, al igual que Adán, tampoco era una sola mujer, sino que era un simbolismo muy preciso. Eva en el hebreo es Yavá, que significa vida, la que da vida, o la madre de lo viviente, es decir, el principio de lo generado. Por lo tanto, la genética nos dice que el ADN mitocondrial se hereda solo por vía materna. Por lo tanto, genética Eva es igual a cromosoma X y genética Adán es igual a cromosoma Y. Pero ojo, esto no va de hombre o mujer como personas, sino de principios biológicos y simbólicos. El cromosoma X representa muy bien a Eva, porque está presente en todos los seres humanos. Mujer
XX y hombre XY. El cromosoma X contiene muchísima más información genética que el Y, ya que el cromosoma X está relacionado con desarrollo, reparación celular, supervivencia y continuidad de la especie. Sin X no hay vida viable, por eso Eva es portadora de vida. El cromosoma Y, Adán, solo aparece en los varones. Es mucho más pequeño y su principal función es activar la diferenciación masculina gen SRY, no creador de vida, sino de especialización. Y el Y no puede existir sin el X. Por lo tanto, resumiendo, la genética Eva es la base genética universal y la de Adán el principio activador específico, ambos necesarios pero no equivalentes en función. Y bueno, siguiendo con el relato y dejando un poco el tema de la biología genética, es por esto que en el relato del Génesis dice que Eva fue creada de la costilla de Adán, porque es simbólico y hay que saber interpretarlo. Primero fue creada por los reptiles la raza adámica, y como no les salió bien, como para que se fueran reproduciendo, volvieron a ser modificados hasta crear a las Evas. Bueno, y este punto creo que ya ha quedado claro. Seguimos. Los reptiles encontraron que al suprimir los genes lirianos, estos volvían a aparecer con su enorme conexión con la fuente. Siempre les salían en su defecto esa conexión, cosa que a los reptiles no les gustaba nada, por lo que decidieron llevar la transformación al nivel de control mental. Al no poderlo solucionar mediante la genética, entonces las taijietanas, establecidas en su base de resistencia, se enteraron de que esto estaba sucediendo con la raza liriana, por lo que sabían que debían intervenir. El lugar donde los reptiles alzaron su base y civilización después de invadir y secuestrar a la raza liriana fue la Atlántida. La Atlántida no era solo un lugar, era una civilización ya alzada casi planetaria. Por lo tanto, Lemuria, la base de Taigeta, fue anterior a la Atlántida y coexistió tanto con los lirianos como con los reptiles de la Atlántida. Y ahora empieza el Génesis del Antiguo Testamento. Génesis significa los genes de la diosa Osiris o Isis y también significa origen. La serpiente fue usada como símbolo de descripción de la mujer por su similitud con la espiral del ADN y porque es la mujer la que da descendencia con sus genes. En el antiguo Egipto siempre se representa a la mujer como una serpiente o unida a una serpiente, sobre todo las reinas sacerdotisas o brujas que veneraban a la serpiente como símbolo de poder femenino. Entonces, como dice el Antiguo Testamento, y la serpiente, refiriéndose a las mujeres taijietanas de Lemuria, entró al jardín del Edén, que el Edén representaba a la Atlántida, y le dio a Eva, la raza Eva, el fruto prohibido del conocimiento. Es decir, árbol más serpiente se refiere a caduceo de Hermes, que el caduceo de Hermes es representado como el bastón con dos serpientes entrelazadas y unas alas en la parte superior. Es un código antiguo sobre energía, mente y equilibrio. Hermes representaba la mente, la comunicación, el tránsito entre mundos, el cielo, la tierra, consciente e inconsciente, el conocimiento oculto, la alquimia interna. Las dos serpientes entrelazadas representan lo masculino y femenino, razón, emoción, luz, sombra, activo, receptivo.
y las alas simbolizan liberación mental, conciencia superior, visión ampliada, comprensión, cuando las dos polaridades están equilibradas. Así que la serpiente no es el diablo como se ha interpretado en muchas ocasiones, sino que fueron las mujeres taigetanas de Lemuria las que entraron furtivamente a la Atlántida, es decir, al jardín del Edén, a darles el conocimiento a las Evas como raza y explicarles lo que los reptiles les estaban haciendo, ya que las taigetanas, siendo mujeres, tuvieron acceso hasta donde las Evas estaban siendo cautivas y haciéndose pasar por ellas. Y luego las Evas, habiendo comprendido la situación, les comunicaron la información que les entregaron las taigetanas a los Adanes. Por eso se dice que estaban desnudos, simbolizando que estaban sin conocimientos. La serpiente, que simbolizaban a las mujeres taigetanas, les entregaron el fruto prohibido porque a los reptiles no les interesaba que recordaran sus orígenes y conexión con la fuente. Por lo tanto, les entregaron la verdad y el conocimiento. Por esto, los reptiles, que ahora están en la cuarta dimensión, pero esto es otro tema que trataremos otro día, hasta el día actual atacan principalmente a la mujer y la menosprecian quitando el culto a la diosa, por ejemplo, en Egipto, más tarde. Por eso el papel histórico de la figura femenina ha sido insignificante y menospreciante. Por eso siempre se les ha hecho el culto al desprecio e insignificantes. Los reptiles nunca han perdonado el hecho que les quitó el control sobre sus esclavos, que lógicamente armaron una gran revuelta marchándose de la Atlántida. Y por eso se dice en Génesis que fueron expulsados del Edén, pero no fueron expulsados del Edén, o sea, de la Atlántida, sino que tras el conocimiento de su verdadero origen y la revuelta que formaron, se marcharon. Lo que a los que escribieron estos textos bíblicos les interesaba más decir que fueron expulsados. Tras esta huida, furiosos los reptiles hicieron otra gran cacería, con la subsecuente masacre de lirianos y taigetanas, pero algunos y algunas sobrevivieron. Lemuria seguía en pie y luchando aún contra estos reptiles. Los reptiles entonces, con los que capturaron, crearon una tercera raza, pues sabían que el problema era que estaban usando genes lirianos con alta conexión a la fuente. Y esta vez les implantaron sus propios genes reptiles. Así que nació esta nueva raza con gen reptil. Y aquí voy a mencionar a Anton Parks, que en forma muy resumida es un escritor e ilustrador francés que se dio a conocer en los años 2000 por afirmar haber accedido a sus memorias celulares. Sus obras tratan sobre textos sumerios, mitología mesopotámica, simbolismos reptilianos, ADN, consciencia e interpretaciones personales. Podéis ampliar la información sobre él buscando entre sus libros o vídeos alternativos. Seguimos. Entonces, la raza reptil de menor rango es la que ellos crearon y aún siguen siendo sus esclavos y los que hacen su trabajo sucio. Y que sin ir muy lejos los tenemos aquí conviviendo camuflados en forma humana entre nosotros. Están aquí y los vemos en puestos estratégicos, que no voy a nombrarlos porque hay una gama muy alta. Los reptiles atlantes, al saber que la Federación Galáctica todavía seguían tras ellos, por los innumerables rompimientos y violaciones de reglas espaciales y universales,
pusieron una base ficticia en el planeta de Tiamat, que era un planeta gemelo muy pegado a la Tierra, de dimensiones más grandes, para transmitir señales, señuelo y montar una emboscada en contra de la Federación Galáctica. La Federación, a su vez, ya venían a ver por qué se había perdido el contacto con la base de Lemuria y la colonia liriana. Así que entró una flota grande de combate liderada por Taigeta y fueron a Tiamat a investigar las señales, cayendo terriblemente en la trampa reptil. En ese momento se inició un gran combate espacial de proporciones épicas y aún con secuelas actuales, que resultó en la destrucción de más del 75% de las fuerzas tanto de la Federación como de los reptiles. Se usaron armas de destrucción masiva, armas de energía punto cero y termonucleares. Esto desestabilizó al planeta de Tiamat, que como he dicho antes, era el planeta gemelo de la Tierra, un planeta cercano, creando ondas de choque en su gran océano y resultando en la desviación de su magnetosfera, y como resultado final destruyendo el planeta. Por eso a día de hoy los astrónomos no han descubierto este planeta. Tiamat era un planeta muy cubierto de agua, de grandes océanos. También fue devastada la superficie de Marte por estas armas nucleares de energía. El subsecuente caos en todo, la delicada dinámica entre planetas de este sistema solar trajo consigo una serie de cataclismos en todos los planetas, creando con esto una nueva distribución orbital de todos los planetas. En el planeta Tierra cayó parte del agua del planeta gemelo de Tiamat, destruido, que era muy grande, casi del tamaño de Neptuno, inundando su superficie, que en aquel entonces estaba casi enteramente cubierta por densos bosques. Y bueno, esto ya lo comenté en el primer capítulo, si queréis poder ver Orígenes 1, primera parte, donde explico cómo era la Tierra en aquel entonces y sobre la expansión de Lira. La inundación trajo consigo la destrucción de la Atlántida y la civilización reptil. Por eso hay registros de civilizaciones bajo el mar enterradas, de la antigua Atlántida y Lemuria. Y si os fijáis bien, de ahí viene el falso diluvio universal, creado con la supuesta ira de Dios. ¿Os dais cuenta de la manipulación? Lo que queda de Lemuria y lirianos y taigetanos allí, al ser inundada la tierra, emigran principalmente las costas de Japón, de lo que hoy es América del Sur, y la costa oeste de los Estados Unidos de América. En el Atlántico, lo que queda sumergido de la Atlántida. Y sus supervivientes reptiles y esclavos se mueven a las tierras altas de Escocia e Irlanda, perdiendo toda su tecnología avanzada, incluidas sus naves, quedando en la edad de piedra. No hubo glaciación, como se dice en la ciencia. Eso se introdujo como una excusa para borrar la verdadera historia de esta guerra. En este momento la Federación está muy débil, llena de problemas y desde mi percepción personal, yo, Lorena, deduzco que algo corrupta, con algunas que otras manzanas podridas, por intereses de por medio al resurgimiento y al poder liderar. Pero bueno, como digo, es mi opinión. Sigo. Como mencioné en Orígenes primera parte, la Tierra, a través de la destrucción de Tiamat y secuelas, experimentó un cambio de polos. Entonces, la Federación en aquel momento optó por poner una barrera electromagnética alrededor de la Tierra, a manera de muralla, que son las llamadas bandas Van Allen, y a modo holográfico. Esta barrera se proyecta desde una de las naves dañadas durante el conflicto, o sea, la Luna,
antigua y dañada nave de la biosfera de la Federación y de Construcción Tecnológica Andromedana, para prevenir que los reptiles hostiles se escaparan, mientras que la Federación pudiera regresar a terminar lo que empezaron. Y así nació la Matrix tan famosa, la Matrix 3D. ¿Ahora entendéis mejor el porqué de la Matrix? Aquí fuimos todos encarcelados como ratas por parte de la Federación. De hecho, Salvador Freixedo ya hablaba del planeta cárcel. Y bueno, por esto ahora, al día actual, seguimos en esta Matrix, pero encima hackeada por los reptiles, que consiguieron de nuevo tomar el control a pesar del encarcelamiento y consiguieron hackear la Matrix a su conveniencia. La Federación dice que regresaron hace 12.500 años después de poner estas bandas Van Halen, y que después, entonces, se quedaron y, bueno, al día de hoy son las naves patrulleras y las naves nodrizas que vemos en forma de luminarias moviéndose por los cielos en la noche. Y bueno, y quien no las ve es porque no quiere, porque se ven a la perfección, solo hay que observar. De hecho, siguen habiendo luchas invisibles entre razas que, por una parte, no dejan salir ni entrar. ¿O acaso no habéis visto bolas de fuego, rayos láser, escoria caer desde el cielo a la tierra alguna vez en vuestras vidas? Pues no es más que estas guerras que aún se mantienen, no hay más. Por otro lado, todos los huesos y restos arqueológicos que vamos encontrando hoy en día, pues ya sabéis de qué época mayormente provienen. Y bueno, también hay que recordar que ya existían los homínidos y otros animales en la Tierra antes de la llegada de los lirianos y los taixetanos. Y si os preguntáis qué fue de los gigantes Nephilim mencionados en el libro apócrifo de Enoch, hay que decir que la base liriana atacada era multirraza, como lo sería cualquier base o puerto espacial. Los atlantes vienen de las Pleiades, de la estrella Atlas, y también estuvieron y también lucharon. Entonces, llegados a este punto final, pues vamos a aclarar varios puntos. Yo no tengo la verdad absoluta, nadie la tiene, pero todos tenemos una información celular genética almacenada siglo tras siglo, vida tras vida. Y bueno, y si esto te resuena es porque no está nada alejado de la verdad. Segundo punto, es que no venimos del mono como se ha dicho siempre. Esto es otra manipulación mental. Aunque bueno, yo no digo que no hayan usado algunos para pruebas genéticas en aquella época. Punto número 3. Hay que entender que en el universo tan vasto y magistral no estamos solos. Hay infinitas razas creadas por la imaginación del creador. Solo pregúntate, ¿es un perro igual a mí? ¿Es una araña igual a mí? ¿Es un caballo o un gato? ¿Cualquier animal es igual a nosotros? Pues ¿de qué te sorprende que hayan reptiles, dragones, mantis grandes, centauros, con conciencia como nosotros? Hay de todo, ahí lo dejo. Por último, número 4, y el más importante, que a día de hoy existen estos reptiles atrapados en la cuarta dimensión que nos manipulan y nos condicionan nuestra existencia. Que ellos no tienen conexión con la fuente, no tienen el gen luz del creador y que somos mucho más poderosos que ellos. Con un simple pensamiento o una simple visualización podemos destruirlos y por eso nos odian. Por eso y porque buscan la manera de descifrar nuestro gen luz y poder ascender. Bueno, esto aún no acaba aquí, quedan muchos temas por tocar porque esto es muy extenso y en un par de vídeos no caben ni resumidamente,
Y bueno, iré subiendo vídeos con esta y mucha más información en mi canal de Patreon del enlace de mi perfil, que aunque no es un enlace clicable, podéis hacerle la captura, copiarlo e introducir en la web y allí te aparecerá mi canal. En Patreon podréis encontrar algunos contenidos gratis y otros mediante membresía por un precio muy bajito. También podéis entrar directamente desde el enlace en mi Instagram soldado_de_la_luz23d. Nada más, amigos. Gracias y hasta pronto.